Hey, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de BROK the InvestiGator. Estoy aquí en esta pantalla porque, bueno, estoy justo grabando seguido del capítulo anterior. No he salido del juego ni nada, así que, bueno, lo vamos a continuar desde este punto. Vale, estamos aquí en la zona ya cercana al nuestro cliente. Se supone que está en su casa o su apartamento. Y pues nada, creo que no tenemos que hacer nada más por aquí. Más que poner el código que es... ¿Cuál era? A ver. Center Basic 568, apartamento 54. El código para abrir la puerta es 4098. Vale, 40, a ver. ¿40? 90 y... Ah, ¿qué? ¿Cómo? Ah, vale. Vale, estos son los pares y estos los impares. Parece ser. Sí. Ya, vale. Qué susto. Vale. ¿Por qué se mueve esto de forma extraña? Porque vamos a ver un momento el tema de... A ver, objetos tenemos por aquí. Combinar objetos. ¿Se pueden combinar? Va, es que este momento... Aquí de momento no. O sea... No voy a toquetear nada. Vale. ¿Su apartamento cuál era, perdón, el número? El apartamento 54. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Escombros. The slums are falling apart. But without any money, nothing is going to get better. What kind of future is ahead of us? Pues no sé qué futuro nos espera, la verdad. Vale, aquí un anuncio, mirad. Oh, I didn't have that one. No tenía ese. Vale. Estoy mirando por aquí. Vale. O sea, no quiero mirar para allá, ¿eh? Era para ver si había algo por aquí. Vale, panel de bienvenida. Hey, after all these years, their panel is still working? Exclusive. Attempted Squealer's coup d'etat fails, thanks to brand new military droids named Tribots. Curioso, falla el golpe de estado de los Squealers gracias a los droides militares llamados Tribots. That's old news. Estas noticias son viejas. Vale. Newsflash. Heavy Noticia, haze. niebla Pollution pesada. level peaks in the slums today. Los Don't forget niveles to de take your polución daily alcanzan máximos. No se olvide tomar su pastilla diaria. pill. A weather forecast from 13 years ago, yet still surprisingly O te accurate. hace 13 años, madre mía. Hey, ¿Alguno más? after all these years, they're exclusive. Attempted. That's Vale, no. old. Ya creo que me dice lo mismo. Esto tiene pinta de que le puedo dar puños, ¿no? Efectivamente. Ah, mira, le puedo dar eso, patada. Vale. Pero ¿cuál es el...? Es que lo... Vale, lo que tenemos que mirar, chicos, son los controles. Venga, toma por saco. Lo que vamos a mirar son... Un momento. Vamos a mirar un momento los controles. ¿Dónde se miran? Aquí. Redefinir teclado. Escoge la zona muerta del mando. A ver. Mover al personaje, vale. Saltar. Ataque, acción, enter. Cubrirse, mayús. Patada voladora, F. Ah, vale, ataque fuerte, R. Correr. Ah, que puedo correr con la L. Hombre, es que mole mucho correr con la L. Casi le voy a poner la C si no sirve para nada. Selección rápida de inventario, rápida de comida. Movimiento especial, retroceso. A ver, el movimiento especial, retroceso. Cancelar. Saltar diálogo. Cambiar modo. Cambiar personaje. Ah, vale, voy a decir, ¿cómo que cambiar personaje? Vale, es que creo que podemos también tomar el papel de Graff, el hijo. Vale, a ver, aquí hay cosas que a mí no me convencen, ¿eh? Como por ejemplo el tema de correr. La L... Pero, no sé tampoco se refiere. A ver, un momento, ¿la L? Joder, es que tengo que quitar la mano del ratón para darle... No. Vale, joder, es que tenemos para correr, tío. Vale, vamos a ver, chicos.
Jolines, es que... Vale. Perdonad, ¿eh? Vamos a hacer esto ahora un momento. Correr con la C. Yo qué sé. Aunque sea, vale. Ataque fuerte la R. Patada voladora F. Claro, y movimiento especial retroceso. Es que a mí eso, el retroceso no da, tío. Voy a poner la X. Es que se me va a olvidar los controles, ya os lo digo. Que se me van a olvidar. No, ¿qué puedo poner en ataque, en movimiento especial? A ver, yo estoy aquí. La G. Es que se me olvida, tío. De hecho, ya se me ha olvidado. Ataque fuerte la R. Movimiento especial la G. No sé yo, ¿eh? A ver. Joder, es que tengo un ataque súper fuerte. ¿Y la G? Ah, es que no tengo movimiento especial de momento, ¿no? No, creo que no tengo movimiento especial. Vale. Vale, es que aquí hay cosas que tenemos que ver, ¿eh, chicos? Bueno, por lo menos la C para correr me gusta. Vale. ¿Qué hay por aquí? Eso... Vale, pensaba que era un anuncio eso de ahí. Buzón. Hay algo ahí, ¿sí, no? Sí, es que hay algo ahí. Hay algo ahí. Vale, es que hay buzón y buzones. As an outsider, one might think that some punks have damaged these mailboxes. However, I'd wager it was the residents themselves. I have to admit that all those security protocols are annoying. Vale. Ahí hay algo. ¿Podré cogerlo con mi palo? ¡Oh! ¡Ojo! Hey, that's a collectible ad. Sí, es que se veía que era un anuncio, tío. Vale. Qué buena, tío. Buenísima. Vale. ¿Aquí qué hay? Vale, en principio nada. You'll only find these in the slums. We're attached to our tried and true physical papers. And some of us can't afford access to the tri-web. A la tri-web. Vale. O sea, internet. Vale. Puerta. Qué mal rollo, tío. ¿Escucháis los susurros? I could swear. Qué mal rollo. Claro, la cosa es, ¿qué número de puerta es? Si no aparece el número de puerta, ¿no? Yo voy a hacer... susurros. Yeah. Sí, voces Female femeninas. voices. No surprise. Most stay home pretty much all day. Más susurros. Yeah. No surprise. Vale, ya no, nada, fuera. Ah, vale, apartamento de cine es este. Vale, pues vamos a ver qué hay aquí en esta puerta. ¿Quién demonios eres? Piérdete. Not very friendly. No es muy amigable. ¿A que te rompo la puerta? ¿Qué vendedor? ¿Qué me va a hacer? Huh? Tomad eso de vuelta. They slid a sales catalog under the door. Ah, han pasado un catálogo de ventas bajo la puerta. Cool. There's a coupon inside. Hay un cupón dentro. Bueno, chicos, o sea, es que de verdad, luego estaréis pensando, qué pesada es esta tía, que no sé qué, que empieza... Pero es que, chicos, acabamos de conseguir un cupón dando de leches a la puerta, o sea, no a la primera, no, a la segunda. O sea, es que hay que ser cansinos. O sea, este juego está hecho para mí. Que soy muy pesada yo. Bueno, este juego de verdad, chicos, está hecho para mí. Y ya está. Y fuera, y se dice. ¿Algo más? Vale, ya está, ¿no? Ya no... No. Vale. Vale, ¿qué hay por ahí? Otra puerta. Oops. This leads to the bathing area. Ah, lleva a los baños. Vale, pero no puedo darle a esa puerta. Vaya por Dios, yo quería darle al baño. No puedo. Por cierto, aquí hemos conseguido toda la publicidad. Ah, sí, vale, sí, me pone aquí habitación actual. Amaya, eres tonta. Oye, que por cierto,
¿Por qué no me sale afueras del apartamento? Sala de Sin. Ah, vale, es aquí, sala de Sin. Vale, vale, vale. Ah, vale. Vale, no. Perdón, iba a decir, vale, los que me salen abajo son los que no he encontrado todos, pero no. Porque aquí tampoco en la sala de BROK me falta uno y no sale abajo del todo. Vale. Puerta. No reply. No responde. Vale, pues a puños. No reply. Puede ser que no. No reply. Vale. Pues nada. Tras tú. Es que hago un montón de daño. 30 de... Joder, es que 30 de daño, chicos. Y antes estaba a punto de morir, tío. Porque primero, se me ha olvidado el palo. Y segundo, no sabía lo de los ataques. Que de verdad. Vale, ¿hay algo por aquí interesante? ¿Por qué me sale apartamento de Sin? Apartamento de Sin. Vale. A ver, Sin, ¿qué está pasando aquí? ¿Tan importante? At last, here you are. Por fin, aquí está, sí, después de 3 episodios, lo sé. Truly sorry. I had some difficulties on the way. So, what's the fuss? I'm in deep trouble. I've lost my crippling gun. Joder. That's all? Why is it so important? I'm gonna lose my job, that's why. I'm kinda new on the force. If I tell the chief I messed up, he'll fire me. I just can't afford it. Madre mía. So, you're hiring me to find that gun? Okay. How much can you offer? Mientras me pagues... ¿Cuánto puedes ofrecer? 500 unis. Coñe, ¿en serio me estás diciendo? 500 unis. 1,000. 1000. I can't. No puedo. 500 is all I can afford. 500 es todo lo que puedo permitirme. Please, I'm begging you. All right. Joder, 500 unis. 100 it is. Yo quiero 500 unis. Wish I was better at negotiating. Tell me more. Cuéntame más. Vale, hablar con Sin sobre la pistola, sobre Sin... Vale, sobre Sin. How come you're living in the slums? I could have sworn cops were drummers. Claro, ¿no? You're wrong. I don't earn that much. Ah, vale, o sea, es como igual como según el salario que tengas, ¿no? But are slummers allowed on the police force? I thought... Please stop the useless questions and do your job. There's no time to waste. Sospechoso, ¿no? A ver si no va a ser un poli. Es que un poli... Es que es muy raro que un poli viva en los barrios bajos. Es que es muy raro. Además, en los barrios bajos que habrá delincuencia y habrá de todo. Es como que tienes ahí a un poli ahí no sé, es muy raro. Sospechoso, ¿eh? Vale, sobre la pistola, ¿qué tienes que decirme? Any idea where you lost it? Last night, I was on duty in Drummer Street. I'm absolutely certain I lost it during my watch in alley number 12. I had it before. Vale, callejón número 12. Then why don't you search for it yourself? Exacto, ¿por qué no la buscas tú? I can't go outside. If someone notices me without the gun, I'm done for. Aren't you exaggerating a bit? Sí, es que está como, no sé, es muy raro este tío, ¿no? Are you from the police department? Of course not. I can't stand them. No los aguanto. Then you don't know. Trust me. Vale. Zona drummer. Es que no sé cómo se pronuncia. Drummer. Vale, dime algo más sobre la What pistola. happened exactly? How'd you lose it? ¿Cómo la has perdido? If only I knew. I just remember exiting the alley and noticing it missing. Where did you store it? ¿Dónde la guardaste? In my pocket. Where else? Anything else missing? ¿Le falta algo más? Actually, yes. My handkerchief. Pues sí, mi pañuelo de tela. A blue one. Uno My azul. wife hand-stitched it for me. Mi esposa lo había cosido a mano para mí. It was in my pocket alongside the gun. Both are gone. Vaya. Okay, this might prove useful. Vale, hemos apuntado cosas y antes también, ¿eh? Por cierto, luego acordémonos de revisar las pistas y las notas. Vale, sobre la zona Drummer. Drummer Street. You Vale, said? Drummer, ha dicho Drummer, BROK. ¿La calle Drummer, dices?
There's a border post to enter the area. I can't pass. Hay una frontera para entrar en el área, no puedo pasarlo. Lugar desbloqueado. Paso fronterizo 001. Vale. O sea, hay una frontera entre... Bueno, por así decirlo, como entre el barrio de los ricos y el de los pobres, ¿no? Bueno, a ver, es normal que haya seguridad ahí. Vale. You're a detective. I thought you had credentials to examine the drums. Para examinar los drums. Nope. All my clients are slummers. I usually don't go near the dome. Oh, great. You're a cop. Can't you give me some? Exactamente, o sea, tú eres policía. Call your colleagues, maybe? I said it. I'm new. I have no one I can Joder, trust. chico. In that case, En ese caso, give me your uniform and your badge. claro, I'll impersonate deme su you. uniforme y su placa, me disfrazaré de usted. Impossible. We don't use badges anymore. ¿Cómo que no? There's a body scan at the entrance of the dome. It can't be faked. Joder. Darn. You're right. Then, I know. I have a friend who can do wonders with technology. She will find a way to get through. Vale. Lugar desbloqueado, garaje de Shy. Vale. Wonderful. Maravilloso. Now, go ahead. What are you waiting for? Ahora adelante, ¿a qué está esperando? Hey, I'm gonna take some risks for you. You could be a bit more gracious. Te digo, tío, nos ha llamado 20.000 veces molestándonos aquí, todo pesado. Y es en plan, a ver, chico, por tu culpa que has perdido la pistola, ¿sabes? O sea... Please, Mr. Detective, hurry up. Vale, así está mejor. Better, but I won't move until I get enough information. What now? ¿Y ahora qué? I'd like to inspect your apartment. Experience tells me things are often hidden right before our eyes. But I told you, I lost it on Drummer Street. I insist. Let me do my job. Eso. Rule number 3 in my book: never blindly trust your client. Regla número 3 de mi libro. Nunca confiar ciegamente en tu cliente. Go ahead, but hurry. Vale. Vista de puntos de interés. Para ayudarte en tu búsqueda, marca todos los puntos de interés visibles pulsando espacio o la rueda del ratón en el modo aventura. Vale. No obstante, algunos objetos especiales, como los anuncios, no se mostrarán, vale, obviamente. Vale. También es posible saltar los diálogos que ya hayas visto. Mantén pulsado el siguiente botón, no te vas a perder nada, esto no salta diálogo nuevo, vale. Esto lo podéis configurar en los ajustes, o sea, podéis poner que se puedan pasar siempre los diálogos, solamente cuando ya están vistos los diálogos y tal, o sea, lo podéis configurar vosotros. Vale, ¿algo más sobre la zona Drummer? Why were you patrolling in this street? ¿Por qué estaba patrullando esa calle? I received orders, and I follow them. Were you alone? Aren't tribots and cameras enough for that job? ¿Estaba solo? Perdón que entraba alguien a mi habitación, chicos. Vale, a ver, ¿estaba solo? ¿No basta con los tribots y las cámaras para ese trabajo? The chief insists on keeping some humans in the crucial areas. Crucial, eh? I see what you mean, but that's how it is. Drummers get priority. Vale, no sé, hay algo raro aquí, ¿no? Pensar. So I'm doing lost and found today? I shouldn't complain. I've had worse jobs. Although I can't shake the feeling that something's not right. Es algo, no sé, hay algo raro, sí, hay algo raro. Well, I'm used to it anyway. Things always go wrong. Sí, pero no sé, tío, hay cosas muy raras aquí. Vale, vamos a los objetos. Please tell me you know where I can find a doctor. No idea. With the Medi-Tribots, I never needed it. You got one? I thought you were a slummer. Claro, ¿no eres de los barrios bajos? No puedes tener un bot, o sea, un bot médico de estos. Well... Chico, nos estás mintiendo. ¿Quién narices eres, tío? Tú eres algo. No eres poli. I got it from the garbage dump. Aquí hay algo... Aquí hay gato encerrado. Aquí hay algo raro. Vale, es que me gusta interactuar con todo, mostrarles todos los objetos porque me dicen cosas diferentes, entonces mola. Look at this. What about it? No idea. I'm asking for your opinion. What kind of investigation is this? I don't have time to waste. I believe this might help. No. Ooh, no need to get angry. Look at this. What about it? No idea. I'm asking for your opinion. What kind of investigation?
Vale. See? I'm a detective. ¿Ves? Soy un detective. I believe this might... No! Vale, vale, no? vale. Ugh. Watch out! You're scattering fur everywhere! Did you take a good look at me? Where does it come from? En factura de la Look luz. at this. What about it? No idea. What kind of Vale, vale. I believe this... No! Ooh, no... Vale, vale, nada, nada. ¿Dinero? Oops. I thought I... Yeah. Vale, chicos. Salir. Thanks for the info. Gracias por la información. Dese prisa. Vale, vamos a ver las pistas. A ver. A Sin le preocupa que alguien encuentre su pistola. Sin perdió su pañuelo bordado en azul. Vale. Y tenemos aquí 3 anuncios que a ver si los encontramos. Vale, vamos a ver. Vasos. 2 glasses, 2 vasos, ¿eh? Uy, 2 vasos y estás solo. So what? ¿Y qué? No. I had a feeling you lived alone. I do. Y lo hago. 2 empty glasses. 2 vasos vacíos. Una tablet. A tablet. Looks like he used it to perform some searches on the tri-web. En la TriWeb, que eso también se supone que, ¿no? No sé si ha dicho que pocas personas tenían acceso a él o que... No sé. Find lost item. Pawn shop. Medication, deep sleep. Detectives Chief baratos. Detective? Detectives baratos y me han encontrado a mí. En serio, tío, qué triste. Vale. Somnífero. Hombre, a ver, las búsquedas que ha hecho... Sí que es verdad que se le ha perdido algo, pero hay algo que nos está... O sea, nos está mintiendo en algo o algo está ocultando, pero... Encontrar objetos perdidos, tienda de empeños, en plan, pues igual alguien ha llevado mi arma ahí. Yo qué sé, somníferos fuertes. Guess I should be glad to be well ranked for that search term. A tablet. Looks like find lost... Vale. Vale, botón. What's this button for? Don't! It's my... No, es mi bed. cama. Ah, ¿es tu cama esta? Oh, Bueno, tengo un anuncio aquí, lo siento. nice. An ad coupon. Vale. Control remoto. What's that? Looks like some kind of... Ah, ya me lo he cargado. I don't believe it. You've broken it. Really sorry. What's that exactly? Remote control. For my, tablet. Chico, un mando a distancia para mi tablet. Sí, hombre. In that case, no worries. Que no, bro, que te está mintiendo. My friend is an electronic genius. She'll fix it in no time. Mando roto. Mando roto. That's mine! I didn't allow you to take it! Trust me, I'll fix it. I owe it to you. All right. Eso es algo que no... But hurry up and find that gun! You're wasting time here! Vale. Algo es eso, es raro. Mando a distancia dañado. Is this really a tablet remote control? Pues no. I'd better bring this to Shay. Eso es algo muy raro, o sea, todos lo sabemos. Todos lo sabemos que no es lo que parece. Vale. ¿Doy otra vez al botón? Vale. Aquí, ¿qué hay? Una chaqueta. Let's see. Veamos. Hey, don't touch my jacket! Don't worry. I'm just rummaging through your pocket to see. I found Ah, mira, un a anuncio. flyer. One of those activists in the street must have put it there. Keep it. I don't care. Vale. Nothing else in the jacket. No hay nada más en la chaqueta. Ok. Una grieta. Vale. Primero, la basura. Without searching through it, I can see an empty bottle of hot juice. Perfect to get drunk as a skunk. ¿Cómo? ¿Hemos apuntado algo aquí? A Sin le gusta el alcohol fuerte. Vale, el alcohol fuerte. Without searching through it, I can see an empty bottle of hot. Perfect to get drunk as a skunk. Vale. ¿Una grieta? I can see the other side of the hallway from there.
Yeah, this whole building is falling apart. But this was the only apartment I could afford. When did you move in? ¿Cuándo se mudó? About 2 weeks ago. Ah, that explains a barren place. Why did you... ¿Por qué tú...? None of your business. ¿Qué? ¿Por qué tú qué? Eso no le interesa para nada. Ooh, no need to get upset. I'm just concerned whether you'll have the dough to pay me. Ah, bueno, claro, que nos ha dicho que nos va a pagar 500 sin, que se lo va a creer su tía, y ahora nos dice que no tenía otra cosa, o sea, que era a lo que podía acceder, por así decirlo, que no tenía dinero para otra cosa, o sea, que mucho dinero no es que tenga. Así que pagar nos va a poder pagar, pues ni idea. I will. In due time. Aquí hay algo, tío, que no. Es que obviamente no me van a dar 500 sin. Es que lo veía demasiado, o sea, no. 2 to 1, I'll never get paid for this. Exacto. Exacto, es que no te la va a pagar. A huge crack in the wall. And here I thought my apartment was in a disastrous state. Vale. Armarífico. Armario y frigorífico. What's in there? ¿Qué hay ahí? Just food and clothes. What do you expect? Ah, o sea, de verdad es un arma... Madre mía, o sea... ¿Qué te esperabas? Do you mind if I open it? ¿Le importa si lo abro? I didn't call you to check my fridge. Just a look-see? Who knows? Maybe you left the gun in there. Guess Vale. not. Nothing in particular. You know, I'm starting to question your detective skills. Que no, confía en mí. Act before thinking. That's what Grandpa always said. It usually works. Not when we're short on time. Oh gosh, if someone finds the gun before me... Got it. I'll speed up the pace. Vale. Eso es increíble. O sea, aquí el armario y aquí... Y Madre mía. Comida. Don't tell me you're gonna steal something from my fridge. Not stealing. Just, consider this an advance payment. Besides, I can't do my job properly on an empty stomach. You gotta be kidding me. ¿En serio le hemos robado una hamburguesa, tío? Delicioso reconstituyente a base de carne de hormigas. Vale. Bueno. I'd better not abuse his hospitality, especially with the glance he's thrown at me. No sé si está todo cabreado. Vale. I'd better not abuse his... Vale. Ropa. Ward fridges are such a nice invention. Cold air is pushed to the top, so the hot air stays at the bottom to keep the clothes warm. El aire frío se empuja arriba para que el aire caliente se canalice por la parte de abajo para calentar la ropa. Qué bueno. O sea, qué curioso, ¿no? Esto Ward fridges are such a nice and cold air is pushed to the top. es súper curioso, la verdad. Vale, nos queda un anuncio. Vale. Ok. Vale, se sale por ahí. Un montón de vasos. Quite the stack. Looks like the guy loves to drink. Quite the stack. Hay un anuncio aquí. Oh, Bueno, lo he visto de I milagro. didn't have that one. Digo, ahí hay algo de colorines. Joder, era el anuncio. Vale. Ahora, bueno, vamos a hablar. So tell me. ¿Tienes algo que decirme más? No. Vale, no. Wait here. What else can I do? Vale. ¿Qué tienes por aquí? Una fotografía. Something stuck beside the mirror. Vale. Picture of sin with a woman and a little girl? I wonder who they are. Hombre, pues su mujer e hijo. O bueno, su mujer e hija. Vale. Foto de una mujer feliz y una chica con sin. Vale. Vale. Espejo. This mirror has seen better days. Just like myself. Taza. That cup doesn't seem important. However, there are 2 pills beside it. I'll take one. ¿Puedes ayudar en serio? ¿Una pastilla? Una pastilla. No sé yo hasta qué punto esto es bueno, ¿eh? Pastilla de sin.
One thing's for sure. That isn't an anti-pollution pill. Antipolución. No la podremos abrir, ¿no? The only way to use this pill is to Ya, pero no se puede. Igual la abre si hay algo dentro, Ojito. The only way to use this... Is this really a tab? I'd better bring this to... Creo que sí. No sé yo, Yeah. Vale. Taza. Vale. Lavadora. How lucky. An all-in-one washing machine. Wash yourself, your clothes, or both at the same En time. serio, tío, es una lavadora y una ducha a la vez. How lucky. Wash yourself. Vale, ¿puedo empezar a pegar a algo? No, ¿no? Un momento. Vale, no puedo pegar a ningún lado. Vale. Pues creo que ya está. No veo nada más aquí. Vale. Me piro. Vale. What kind of future? Un mensaje de alguien. Tengo un mensaje. Graff. Ostras, nuestro hijo. Hola, sé que te olvidas de todo, así que te lo recuerdo. La puntuación y ceremonia de la Feria de las Ciencias empieza a las 5. Tienes que estar ahí. Verás que no vamos a estar. Claro, pero yo puedo ir, o sea, yo no tengo, aquí no hay una hora, ¿no? Quiero decir... O sea, yo no sé qué hora es. De hecho, es que aquí no sale ni que tengo como opcional el hecho de que tengo que ir a lo de Graff. Así que no sé yo. No sé yo, Graff, si esto va a salir bien, Vale. Vale, pues imagino que tengo que volver al mapa, ¿no? ¿Tú me tienes algo que decir? Back already. I'm Afraid not. No. Oh, espérate, ¿te puedo ofrecer a ti una pastilla? Of course. I just need to know what I'm doing. Vale, pues no. Vale. Vale, vámonos. Vale, garaje de Shai, paso fronterizo. Vale, pues vamos a ir al garaje de Shai. Vale. Mira, aquí hay un anuncio. Hey, that's a collectible ad. Ok. ¿Cómo nadamos? Vale, ¿ve algún anuncio más a simple vista por aquí? Vale. Bueno, en principio no. Vale, tampoco es que vea gran cosa, ¿no? Vale, es que me puedo meter al agua. Vale, o sea, me puedo meter al agua y venir hasta aquí, ¿no? No veo nada. Yep. Vale, veo un anuncio allí, ¿Puedo ir hasta allí? Veo un anuncio aquí. Nice. An ad. En la otra punta, tú. Vale, que tengo lo de correr. Logro desbloqueado. It's in my nature. A ver, ¿qué logro es este? Make BROK swim for 10 seconds in the swamp in Shai's garage. Ah, vale, nadar durante 10 segundos. ¿En serio, tío? Pero que no me veo. Bueno, chicos. Si nos hemos quedado pillados, ¿no?
Ah, vale, que estoy ahí. Madre mía, digo que ya no salgo de aquí. Ya no salgo. Madre mía. Vale, por aquí no hay nada. No. Vale. Aquí hay un botón. Garaje. The garage is closed. That's weird. Usually she leaves it open all day. Shay! Are you there? No reply. I bet she's in there anyway. She never leaves the place. Nunca se va de aquí. Vale, botón. Ah, mira, el anuncio está aquí. Oh, I didn't have that one. Vale, genial. Botón. Ah, ranura. A ver. That's new. Eso es nuevo. That's new. Botón. What's this for? ¿Para qué es esto? ¿Esto? Bueno, tú una trampa. What the? ¿Pero qué? Bueno. Increíble. Ostras, esto igual es una manera de morir, ¿no? Deactivated. No way. Ni hablar. No. Vale, vale. No, tranquilo, normal que no quieras volver a darle. O sea... Vale. Entramos al garaje. Shay! Shay. ¿Qué pasa? Hey! Shay! Oh, hi, bro. Hola, tío. Ah, es nuestra sobrina. How you doing? Ah, bueno, no, igual nos está diciendo tío en plan de, tío. No sé. What the heck is that abomination of a machine near the door? Abomination? You mean the circular saw? Pretty neat, huh? Sí, sí, bastante chula, que casi me lleva por delante. Así me parte en trocitos. Neat? That thing almost killed me! Well, you know, the slums aren't very safe for lone women. So, I built this ultimate crime detection device. The way you press the first button gives out a lot of information. Blood pressure, DNA, stress level. ¿En serio? Got nasty intentions. The system detects it and triggers the saw. O sea que a mí me ha detectado como que vengo con malas intenciones, entonces. Now tell me, are you feeling angry or stressed lately? Are you insane? Well, yeah. All right. I'll render it non-lethal then. But it will lose efficiency. Deactivate it. Now! Desactívalo ahora. Okay. But only during the day. I've got valuable stuff in here. So, why are you here? ¿Por qué estás aquí? Vale, hablar con Shay sobre el paso fronterizo sobre Shay. Primero sobre Shay. What were you doing here in the dark? I'm performing some isolation tests. Isolation? Yep. ¿Para qué? In our world, there are irritating environments. Loud sounds are usually the worst offenders. Don't need to tell me. My neighbors can be pretty loud at night. See this device? It's a hearing aid. Es una ayuda auditiva. I've succeeded in reversing its functions. So instead of amplifying sounds... It's blocking them? Glad to see you're following for once. Hey, I'm always up to finding out about more questionable inventions from you. But why was the garage closed? ¿Pero por qué estaba cerrado el garaje? What if someone sneaks inside while I'm wearing these? I wouldn't want to take the risk. Well, I passed through and you didn't notice. You're not just anyone. You're the terror of the fight. The one and only bro. Don't overdo it. Vale. ¿Algo más? How you doing these days? ¿Cómo te va últimamente? Busy. Muy ocupada. That's the thing. Ever since we found ourselves back a few years ago, we barely get time to talk aside from our job. We used to be so close back then. What happened? ¿Qué ha pasado? The world has changed. We've changed. Time is money, so we can't spend too much time idling like right now. You're right, but that's a shame. Paso fronterizo. I need your help to get across the border post. I knew this day would come.
See, I've prepared the perfect response to this. ¿Ah, sí? For real? Now, where did I put it? Just a sec. Gotta search. There we go. Aquí está. Only 2 types of things can cross the border. Authorized citizens registered in the mainframe and controlled merchandise. Vale, a ver, solo 2 tipos de cosas pueden cruzar la frontera. Ciudadanos autorizados registrados en el ordenador central y mercancía controlada. Vale. Any living thing stored in packages will be automatically destroyed. Ostras. Cualquier cosa viva que se guarde en maletas será automáticamente destruida. Therefore, the best solution consists of killing you. Por lo tanto, la mejor solución consiste en matarte. Venga, hombre. Not an option. I know! Well, technically this would work, but if you're not willing to try... Okay, the only other way isn't much easier. Bueno, dime, dispara. How to become an authorized citizen. ¿Cómo volverse un ciudadano autorizado? The border post scans the user at the entrance in order to get a body print. This information is then compared to data contained within the local border post server. Each border post owns a copy of the data, which is replicated from into a central mainframe. Vale. Thus, you need to access one of these servers, add your body print, and... Ta-da! You're allowed to cross like a regular dome citizen. Claro, sí, pero ¿habrá una seguridad ahí? Doesn't sound too hard. No suena tan difícil. Oh, I forgot to mention the deadly security equipment Claro, guarding the server. claro. Nothing you can't handle, though. Well, thanks for the vote of confidence. I'm starting to wonder if that job is really worth the trouble. I promised not to interfere with your PI job, but you're seeing the glass half empty. Think of it as half full instead. Pray tell. ¿Qué dices? If you become an allowed citizen, you can start prospecting new clients. Claro, eso in es the verdad. drums. Si es que te vuelves un ciudadano con permiso, puedes sacar nuevos clientes de los drones. Claro, exactamente. And get rich. Y volverte rico. That's a big if. Those rich folks will never be interested in a stinky, low-grade detective like me. But I guess it's worth a shot. Claro que sí, hombre, hay que intentar las cosas. That's the spirit, bro. Vale. ¿Algo más? Access the server, add my body print to the server. Acceder al servidor, añadir mi huella al servidor. That's all Eso fine está and todo dandy, bien, vale. but Pero how ¿cómo do lo I hago do del that todo bien? conclusively? Coming up. A eso voy. Whoa, what's happening? I got your body print with my own scanner and... It's perfect. What? What's perfect? I injected the necessary information into your DNA. He inyectado la información necesaria en tu ADN. Huh? Isn't that dangerous? Not at all. Carrying info into your DNA is the most reliable way. No chance you'll lose it. That's not what I meant. Few people master the experimental DNA transportation. You're lucky. I'm one of them. Joder, vaya movidas, ¿no? I'm always the lucky one. What info did you inject? ¿Qué información me has inyectado? Your body print. Tu huella corporal. You injected my body print? ¿Has inyectado mi huella Into my corporal body? en mi cuerpo? Yeah. Sí. I kind of see what you're going for here, but it's more complex than you think. I had to include an encryption key, a data mining program. Madre mía. Forget it. What do I do now? Vale, ¿qué hago ahora? Border post 001. Paso fronterizo 001. There's a tall building with a roof that's shaped like a pyramid. You can't miss it. Hay un edificio alto con un tejado con forma de pirámide. No te lo puedes perder. Yeah, I think I remember that weird pyramid. Vale. Find a way to enter the building, then connect to the server. By connect, I mean touching it. Those servers are offline, so direct contact is required. Vale, esos servidores están desconectados, así que necesitas tocarlos. I've programmed it to automatically hack the operating system and install your body print into the database. Madre mía, qué crack esta tía, ¿no? O sea, lo he programado para que hackee el sistema operativo automáticamente e instale tu huella en la base de datos. Pyramid-shaped building. Insert thingy into doodad. Got it. Will it work? ¿Funcionará? Probably. Probablemente. What if it doesn't? ¿Y si no lo hace? Then I'm guessing you'll be chased by numerous security drones and tripod guards. Joder, lo hice tan tranquila. Great.
Trust me. I think it might work. I'm probably the most foolish person in the universe, but... Alright, I trust you. Cool. Genial. Vale, ¿algo más? I won't pretend to know anything about computers, but can't you... ¿No podrías hackear el servidor por internet remotamente? I know this sounds crazy, but there are things even a skilled cyber meddler like myself cannot do. The main server is not connected to the tri-web. El servidor principal no está conectado a la tri-web. Color me disappointed. Vale. My best friend. We've known each other since Ah, vale, es su mejor amiga. Nos conocemos prácticamente desde preescolar. A little rough around the edges, but I trust her with my life. Vale. Well, maybe a bit less since that saw Está un poco menos desde el incidente de la sierra. Vale. Mostrar objetos. Vale, a ver si nos puede arreglar el mando a distancia. Do I look like a pharmacist? ¿Te parezco una farmacéutica? I thought you could do anything. Almost anything, except delivering prescriptions. Still, got any advice? Go to a pharmacy. Veo una farmacia. Vale, un Do you palo. need this? Vale, ahora le damos el mando, juguete. How about... I know I asked you to gather a lot of junk, but I didn't ask for that. Do you need this? Nope. You haven't forgotten. No te has olvidado. I never will. Nunca lo haré. Una lupa. Here's high technology. From the last century. Oh, my Ah, vale, esto me lo puedo arreglar, ¿no? El robot de limpieza. It shocked me. Me ha sorprendido. I see. Ya veo. Can you fix it? ¿Puedes arreglarlo? Yes, but Sí, pero creo que you're estaría better mejor off si lo leaving dejases it in así. pieces. ¿Cómo? ¿Por qué? What? Why? Listen, you said it yourself. That bot is dangerous. It electrocuted you. Se ha electrocutado. Even if I fix it, what proves it won't hurt you again? Would you feel confident staying in the same room as a murderer? Hombre, a ver, tampoco es eso, ¿no? Huh? We're talking about a machine here. A Hoover. So what? I have a better idea. Judging from the aspect, this model is at least 30 years old, right? Sí, puede ser. Yeah. I got it from the dump close to my apartment. But it worked fine. At least until now. One of the components contains USTOM. Uno de los componentes contiene USTOM. USTOM. That ore has run out on the surface of the Ese planet. mineral se ha agotado de la superficie del planeta. ¿Serio? It's not used anymore, but I can sure have some use for it. Vale. So, here's my offer. Así que aquí está mi oferta. A ver. I buy it back from you Te lo for compro 200 tal y unis. como está por 200 unis. Ostras. With that money, you can buy a new one. Then, it's a deal? ¿Qué me dices? ¿Vender las partes del robot de limpieza? Joder. Ostras, ahora no sé, porque claro, igual minerales, si está agotado, me dan muchísimo más por él. Vale, ¿qué pasa si le digo ahora que no? O sea, ¿puedo luego volver a intentarlo? Sorry. I've grown fond of it. It's one of the first things I got when I moved into my apartment with Graff. Okay, I get it. But you shouldn't get too nostalgic. The past is the past. Look towards the future. Although, sometimes the future is in the past. What? ¿Qué? ¿Qué me ponía ahí? Objetivo, no sé qué. Vale, a ver. Espera, si te vuelvo a dar esto. Sorry. It's one of the first things I got when I moved in. Okay, Ah, que no. I get it. The past is the past. Although, sometimes the future is in the past. What? Vale, vale, o sea que ya no le puedo volver a ofrecer. Vale, eso no lo sabía. Vale. Joder, es que nos daba 200 unis, tú. Casi para pagar el... Joder. La factura de la luz. Me cago en la leche. Chicos, tío, es que pensé que podía luego... volver a intentarlo, pero no. Mierdi. Bueno, a ver, confío en que alguien me pague mucho más por eso. No lo sé. Uf, qué liada, tío. Vale, ¿esto? I see. That's Graff's seasonal hair loss, huh? How did you know? ¿Cómo lo has sabido? Factura de la luz. How about this? ¿Y esto? I know I asked you to gather a lot of junk, but... Vale, vale. What?
¿Qué? Thanks again for the convenient screwdriver key. Gracias una vez por la conveniente llave destornillador. Oh, I Oh, thought pensaba que sí, que te daba la llave de mi casa, ¿no? nothing. Pensaba que nada. Uy, uy, uy. ¿Qué esta quiere tema? Dinero. Yes, please. Wait, no. I need that money. Then don't put it in front of my beak, bro. Vale, ahora sí, el mando a distancia dañado. Can you repair this tablet remote control? ¿Puedes reparar este mando a distancia para tablet? A tablet. ¿Un mando a remote distancia control. para tablet? Let me see. Déjame ver. No va a ser. Where'd you get that? ¿Dónde lo has conseguido? My client. He's a policeman, and it was dropped accidentally. That explains it. Eso lo explica todo. A ver, dime. That ain't no tablet Señor, remote control, eso no es un mister. mando a distancia tablet. This is police Esto es equipment. equipo And if policial. I'm not mistaken, Y si no me equivoco, it's used to remotely deactivate any kind of electronic devices. se usa para desactivar cualquier tipo de aparatos electrónicos. Para desactivar cualquier tipo de aparatos electrónicos. Cameras or mimes, for instance. Cámaras o minas, por ejemplo. Really? ¿En serio? Why would the police disable cameras? ¿Para qué querría la policía desactivar cámaras? To enter private properly safely, I guess. Or shady things. Uy, uy, uy. Well, doesn't matter. Please tell me you can fix it. Already done. Ya está. Ah, ¿ya me lo has arreglado? What? Already? ¿Tan pronto? It's only cosmetic damage. It's working fine. Oh. Thanks anyway. Gracias de todos modos. Un mando a distancia que funciona. Can I turn off or damage ¿Puedo tribots with apagar o it? dañar tribots con esto? ¿Puedo apagar o dañar? This sends small impulsions and needs to recharge itself, so I wouldn't bet on it. Give it a try on smaller things, though. Daré una oportunidad con los aparatos pequeños. Vale. Vale, curioso. Vale, ¿algo Do más? you need this? Nope. Vale. Jolines, pues le ha liado con el tema del robot de limpieza. Sorry. It's one of the... Okay, the pass is the... Although... Vale. What? Pues nada, I'm on my way. voy en camino. Wait, Espera, aren't you going to do a little training before tonight's... ¿no vas a hacer un poco de entrenamiento antes de lo de esta noche? Tonight's what? ¿Qué es lo de esta noche? The fight, of course. La pelea, claro. Ah, vale, que tengo una pelea esta noche. Oh, yeah. But Ah, sí, pero... You forgot again? ¿Ya We te has do that olvidado? every night. Lo hacemos cada noche. well, Bueno. ¿Te has olvidado de la... ¿Te has olvidado de la arena virtual? ¿Cómo si me he olvidado? No, no me he olvidado. Sin problema. Escucha a Shai. A ver, escucha a Shai. really sorry. Lo siento Memories mucho. keep slipping Últimamente from no me my mind acuerdo de these nada de lo days. que pasa estos días. Someday I might even forget my name. I see. Your brain is like Coca-Cola's soda fizz. Tu cerebro es como la Coca-Cola. ¿Cómo? Lleno de burbujas. Como la Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola. Madre mía. Vale. Yeah. Cheer up. I'm used to it. That's part of the package of doing business with you. Let me explain everything from the start. I own a virtual arena equipment running on a non-regulated site Vale, of the tengo un equipo tri-web. de la arena virtual en un sitio de la parte no regulada de la tri-web. You do the fighting. Tú I do peleas, the managing. yo te entreno. Spectators bet on your performance. The better you fight, the more money I'll make. Los espectadores apuestan por tu rendimiento. A más pelees, más dinero hago. The money we'll make. I'll give you a share of the pie. Te daré una parte de la tarta, hombre, como pano. O sea, peleo yo y no me vas a dar nada. What percentage are we talking about? 40. 40, no me vale. What? I agreed to ¿Qué? this? ¿Acepté esto? You'll have to take my word for it. Vas a tener que creerte mi palabra. Feel like I'm being conned. Hey, I'm taking risks too. These events aren't fully legal, you know? Besides, without my equipment, you wouldn't get anything at all. Yeah. Bueno. Vale. Arena. Get to the important part. How do I fight? ¿Cómo peleo? The cabin detects your vital readings and summarizes them into a single life bar which everyone can see. Everyone? That's kinda indiscreet. You should have read the paragraph about private life before signing. Joder. The program includes AI virtual opponents. Bots, if you prefer.
Vale, el programa incluye oponentes virtuales de IA, bots. They're easy to get rid of. Their appearance and moves are based off of people and things you've seen in real life. However, the real objective comes only with the night fight. After progressing through the level, you'll encounter your true opponent. El amo, una persona real. A real person. Vale. That's what the public is here for. An epic and decisive battle. Sounds dangerous. Suena peligroso. No pain, no gain. Each time you get hit, your life bar gets depleted. Not only that, but lasers in the cabin make you feel the impact. Joder, en serio, o sea, as if you really took a blow. estoy como en una cámara, ¿no? Pero virtual, pero yo noto los golpes. Tío, qué mal. Amazing, huh? Increíble, ¿eh? Sí, sí, no, ni que lo digas. I wouldn't say that. You're fine, as long as your life bar doesn't get empty. What? Don't ¿Qué? tell me. No me digas que puedo morir. You can die. ¿Que puedes Oh, morir? technically, Técnicamente yes. sí. Venga ya, tío. Está cagado. But this can't happen. Relax. Fatal blows can't happen during training. Only in night fights. The thrill of death drastically increases the bets. Los golpes decisivos no pueden ocurrir durante el entrenamiento, solo en las noches de pelea. La tensión de la muerte incrementa las apuestas. And when you're about to run out of health, you can escape. Vale, puedo escapar. I'll send you a reminder. No worries. I wouldn't risk losing you. That's pretty reassuring. Thanks. Vale. I mean, it'd be a lot of trouble to find someone crazy enough to replace you. ¿En serio, Shay? Vale, I take that back. lo retiro. Vale, ¿algo más? What about training? ¿Y qué del entrenamiento? Expect to face Espérate randomized enfrentarte a traps. trampas aleatorias. Training brings some money and experience. Entrenar aporta dinero y experiencia. Ah, mira. Vale. Good luck, bro. Buena suerte, tío. Yeah, gonna need a lot of it. Vale, voy a ver esto, que lo llevo viendo, este anuncio desde hace un rato ya. Hey, that's a collectible. Vale, y vamos a dejar el capítulo por aquí porque de verdad que llevo ya un montón de tiempo con este episodio. Así que nada, chicos, vamos a guardarlo por aquí. Vale. Y nada más, chicos, que no sé, ¿qué os parece el juego? A mí es que me está gustando un montón. Eso que ahora estoy como medio dormida, tío, porque ya te digo, o sea, he dormido súper poco, pero bueno, que por lo menos, bueno, he podido grabar algún episodio. Espero que lo hayáis disfrutado mucho. Os dejo como siempre mis redes sociales abajo en la descripción, Twitter, Instagram. De verdad, seguidme por ahí para enteraros de todo lo que vaya subiendo. Y nada, como siempre, un me gusta en el vídeo se agradece mucho para saber que os está gustando la serie y para subirlo pues más seguidamente si veo que lo apoyáis. Y nada más, que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí. Chao. Will you